Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Te voy a decir algo. Muchas veces Dios es así. Y te lo voy a sustentar bíblicamente. El autor de nuestra historia, el escritor de nuestra historia, es Dios. Muchas veces yo le he dicho, ay Señor, pues ya cuando ya, en el último instante, en un de repente, Él cambia todo. En un de repente, en el último instante. Miren lo que le pasó a Moisés. Fíjate. Te voy a poner el contexto. El Señor le había dicho a Moisés que fuera con Faraón, que era el rey de la superpotencia de aquel entonces. Y le dijo Dios a Moisés, ve con Faraón y dile, mira Fara, así te dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dijo, ¿y si no qué? Le dice Moisés, si no vas a ver la mano dura de Dios contra ti, Fara. Y Fara dice, ah sí, ¿estoy cuántos más? Estoy parafraseando obviamente. Y empieza Dios a mandar las plagas sobre Faraón, sobre Egipto. ¡Pah! Plaga 1, ¡pah! Plaga 2, ¡pah! Plaga 3, ¡pah! Les manda las plagas. Pero ese Faraón, a pesar de que ya estaba todo plagoso, todo piojoso, literalmente, porque una de las plagas fue piojos. Todo piojoso, chilapastroso. Todavía andaba todo soberbio porque el Señor endureció su corazón. E imagínate que ya al final, Faraón todo enojado, todo triste porque se había muerto su hijo primogénito de Faraón. O sea, imagínate cómo estaba de enchilado Faraón, que siendo el rey de la superpotencia no pudo hacer nada. Y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Ya vete. Ya vete, no te quiero ver. Vete. Y agarra a Moisés y agarra a todo el pueblo y dice, nos han dejado ir, vámonos. Quiero que vean la película. Y la gente le dice, sí, Moy, es por allá. Y dice Moy, no, dice Dios que hacia el mar. Y la gente, pero pues no traemos lanchas. ¿Cómo que hacia el mar, Moy? Dice Dios que hacia el mar. Y entonces están enfrente del mar. Y de repente Dios hace que el corazón de Faraón se endurezca. Y Faraón se enchila. Y dice, guardias, traigan todos los carros, traigan todas las armas. Están contra el mar, vamos a ir y los vamos a matar. Y agarra a Faraón con todos sus guardias, con sus carros, y vienen, y los caballos, ¡eh! Y Faraón, y los guardias, y Moisés. Imagínense esa escena, que ya vienen a asesinarte. El ejército más poderoso de la tierra en aquel entonces. Y no sabían nadar. Y ya
están acorralados contra el mar y vienen aquellos. Y ahí entramos a Éxodo 14 del 13 al 16. Hazle así. Éxodo 14 del 13 al 16. Tienes que disfrutar la palabra. La palabra es un deleite. Deleítate en la palabra. A ver, hazle. Deleítate en la palabra. La palabra es un deleite. Amén. Fíjate. Están ahí con Faraón así, con los ejércitos así, con el mar aquí. Y miren este diálogo que tienen con Dios. Vean esto. Y Moisés dijo al pueblo, porque el pueblo pues ya estaba diciéndole: oye Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para matarnos aquí? Mejor nos hubieran matado en Egipto, oye. Y agarra a Moisés y el pueblo en su contra, y Faraón en su contra, y los ejércitos de Faraón en su contra, y el mar atrás. Y en el último instante miren qué pasa. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, yo creo que Moisés, con las patitas temblando, estaba: cálmense, cálmense, Dios nos va a salvar. Pero imagínate decir eso teniendo todo en tu contra y el mar atrás. Y yo creo que Moisés le dijo a Dios: Dios, Faraón y los soldados y el pueblo y el mar, Dios. Estamos en el minuto, la película era de 2 horas. Estamos en el minuto 1 hora con 59. Está a punto de terminar y Moisés: Dios. Y miren la soberanía de Dios. Dios le contesta. Fíjate cómo le contesta. Jehová dijo a Moisés: ¿por qué me clamas a mí? O sea, fíjate la respuesta de Dios. Le dice a Moisés: ¿por qué me clavas a mí? Y le dice: di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco. O sea, en el último instante Dios interviene y te dice, y le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? No tengo nada, tengo una vara, pues levántala. Y en el último instante Dios interviene, abre el mar, el pueblo pasa y Fara y sus secuaces los persiguen. Y cuando iba Fara y sus secuaces, el Señor cierra el mar y ahí quedan. Pela gallo, quieto prieto. De hecho, hace unos años se encontraron vestigios de carros del faraón. Hay documentales, luego les paso uno, en el mar. Pero imagínate, a ver, dime algo. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés desde el principio: mira, Moy, el camino más sencillo es por allá, pero yo te voy a mandar por el mar? Porque una vez que estés ahí, yo voy a decirte que alces tu vara y yo voy a abrir el mar. Tú pasas, el pueblo también. Fara pasa, pero yo y Faraón. ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué no le avisó desde antes? O sea, en el último instante, ya cuando Moisés estaba contra las cuerdas, en un de repente Dios interviene y en un instante cambia todo. ¿No me crees?
lo soporto bíblicamente. Llenita. Clic. Algo muy similar le pasó a Josué. ¿Quién era Josué? El que siguió de Moi. ¿Cuál Moi? Moisés. El que siguió de Moisés fue Josué. Y ya cuando Moisés había partido, Dios dice, sigue Josué, él va a ser el nuevo líder. Contexto. Josué entra y tenían que entrar a conquistar. Pero para entrar a conquistar, la primera ciudad que estaba se llamaba Jericó. Pero para llegar ahí tenían que cruzar un río muy grande que se llamaba el Jordán. Y Dios le da la instrucción a Josué y le dice, crucen. Pero justamente en esas épocas el río Jordán estaba llenísimo, era muy caudaloso. O sea, nomás metías un pie y te llevaba el río, le hacías ¡ah! Te llevaba. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. O sea, Dios es tan maravilloso, para que se despierten. Dios es tan maravilloso que escoge los escenarios más adversos para que no haya duda que fue Él. O sea, no les dijo Israel, pasa cuando esté leve, pasa cuando haya sequía, que haya... No, Dios justo escoge cuando el río está recio, está grande, está desbordado, que se puede llevar a quien sea. Justo ahí Dios dice, es tiempo, crucen. Humanamente, cualquiera hubiera dicho, pero me va a llevar el río. Y Josué le dice a Dios, pero, ¿cómo? ¿Cómo voy a cruzar? Y le dice Dios, dile a los sacerdotes que agarren el arca de la alianza. El arca de la alianza, imagínense como un recipiente que el Señor mandó a hacer con características muy especiales, y adentro estaba una porción del maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y haz cuenta que el Señor les dice que los sacerdotes carguen el arca de la alianza y que pasen por el Jordán y que el pueblo lo siga. Miren lo que pasó. Así nos vamos a Josué 3 del 15 al 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de siega, las aguas que venían... ¡Ahí! ¡Pausa! O sea, a ver, te lo voy a explicar. Israel, agárrame. Imagínate que estaba el río así, río impetuoso aquí. Ayúdenme con el efecto. Sonido de río impetuoso. De río impetuoso, hermanos. Ese es como trompetilla. Sonido de río impetuoso. Ándale, ya se sintió el ímpetu. O sea, Dios, estaba el río súper impetuoso desbordándose. Y Dios dice que los sacerdotes carguen el arca y que pasen y atrás el pueblo. Imagínate los sacerdotes que iban a pasar y el río se los iba a llevar. Y fíjate qué pasó. Imagínate que aquí está el río. Y todavía deja Dios, fíjate. Dios deja que los sacerdotes pisen y todavía se les mojan los pies. O sea, pisan y se les mojan los pies.
que se les mojaran los pies. Porque Dios prueba nuestra fe. Y en el último instante, en el último momento que se les mojaron los pies, miren qué pasó. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. O sea, quiero que vean la escena. Va Josué, los sacerdotes, el río enorme, van a pasar, meten el pie, se los iba a llevar, se les mojan los pies. Cualquiera diría, ahora sí ya me llevó el río. Y en el último instante, Luigi, en el último instante, Dios mete su mano, ¡pa!, y divide el mar. ¡Wow! ¿Pero por qué en el último instante? O sea, Dios no le avisa a Josué, mira, voy a hacer esto. No, le da la orden, no le da explicaciones. Y en el último instante, en un de repente, Él interviene. Por eso la prédica se llama En el último instante. ¿No me crees? Vamos a la siguiente, Jenny. ¡Pum! Vámonos con David. ¿Cuál David? El rey David de Primera de Samuel. Contexto. Había un gigantón como de 3 metros y medio, así de este pre, de los enemigos. Y había un brother, un chamaquillo, David, chiquillo, flaquillo, guapillo, porque dice la Biblia que era de hermoso parecer. Y el Goliat, todo ahí maloso, barbudo, ahí, yo creo que chimuelo, ahí de 3 metros y cacho. Y Davidcillo, chiquillo, flaquillo, guapillo. Y este gigantón llevaba ya 40 días amedrentando a los soldados más valientes del pueblo de Dios. De día y de noche pasaba el gigantón, ¿qué? Y todos se echaban para atrás. Y de repente salta la liebre. Mira, vente, Joshua, tú vas a ser la liebre que salta. Ponme una silla. Sale fue a Joshua. Imagínate que hay un gigantón de este pre. Sí, pero más grande. Así barbudo, chimuela, todo feo. Y sale este. ¿Qué? Así era David contra Goliat. Y Goliat traía espada, traía lanza y traía jabalina y traía armadura. Y David venía así, míralo, así como este. Así. No traía ni armadura, ni lanza, ni jabalina, ni espada. Nomás traía unas piedras que había agarrado ahí. Y hasta el Goliat le dice, pues que soy perro, ¿qué hijo? Para que me avientes piedras. Eso dice Goliat, dice que soy perro, ¿qué? Para que con piedras me quieras ahí, úsale. Y ya se arma el tiro.
David contra Goliat. Y el otro saca la espada así de 3 metros y pelo, así. Y eso nos lleva a 1 de Samuel 17 del 48 al 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, o sea, Dios esperó hasta el último instante, hasta que el filisteo empuja, amigo. Nada más, hay cuidado, ahí, bueno, que el filisteo hasta ahí, y hasta que Goliat lo tenía así enfrente, hasta ese momento se espera a Dios. Ya cuando Goliat espérame. Fíjate qué dice la Biblia. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, hasta este momento, que ya estaban face to face, el filisteo contra David. Hasta ese momento. O sea, Dios no lo hizo en los 40 días anteriores. Dios no lo hizo cuando David entró al campo. No. Hasta el último instante que estaban face to face. Miren en ese momento lo que hace Dios. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó enterrada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. O sea, hasta el último instante Dios toma la mano, la honda de David, usa una piedra, ¡pah!, y vence al filisteo, ¡pah! Hasta el último instante, en un de repente, Dios usó una piedra y derriba al gigante. ¿No me creen? Se lo sigo demostrando bíblicamente. Chenita. Pastor, pero Moisés estaba en guerra, y Josué también iba a la guerra, y David a la guerra. Eso solo pasa cuando son escenarios de guerra. No. Te lo enseño con la viuda. ¿Cuál viuda? La de Sarepta. Contexto. Dios había cerrado los cielos. Había sequía. No había comida. No había agua. Y su profeta Elías estaba apartado en un monte. Y el Señor le dice: vas a ir a Sarepta, y a ello he dado instrucción a una viuda para que te dé de comer. Pero contexto de la viuda. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja
y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, ve esto. Había hambre y sequía en la tierra. Y Dios le dice a su profeta: ve a la casa de la viuda, allá a Sarepta, y le he ordenado que te alimente. Elías obedece, llega a Sarepta y le dice a la viuda: dame un pan. Y la viuda le dice: pero Señor, no tengo nada. Lo único que tengo es un puñito de harina y un poquito de aceite. No tengo nada. Y tengo un hijo. Solo estaba buscando 2 leños para hacer un pequeño panecillo, comerlo yo, mi hijo, y dejarnos morir de hambre. ¿Cuántos días estuvo la viuda así para que ya le quedara su última porción de harina y de aceite? Imagínate toda la angustia que pasó la viuda. Dejarse morir ella es duro, pero dejar morir a su hijo de hambre, imagínense lo duro. ¿Cuánto tiempo estuvo así la viuda? Y Elías le responde: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero a mí hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué pasó? Esta mujer ya estaba a punto de comer lo último que tenía de harina y de aceite para dejarse morir ella y su hijo. Y en el último instante, Dios manda un profeta. Y aquí hay otro principio bien tremendo. Primero probó su corazón. Primero le dijo: dame lo que tienes. Imagínense lo difícil que fue para la viuda darle lo primero que tenía a Dios. Pero obedece y lo hace. Y en el último instante, Dios hace un milagro y no deja que se acabe ni la harina ni del aceite hasta que volvió a llover en Israel. En el último instante, Dios hace un milagro de multiplicación y de provisión. En el último instante, en un de repente, Dios le hace así y el milagro está hecho. Ya estamos terminando.
el Señor me decía, y me decía la palabra de repente, en un instante. Hay muchos que están en situaciones adversas y parece que todo está en contra, y enfrente está el gigante, enfrente está el hambre, enfrente está el mar, o enfrente hay un río estruendoso que te va a llevar. Y el Señor me decía, primero hace rato me decía algo, por eso no hay muchos hoy aquí. Porque están caídos. No aguantaron. No aguantaron el proceso. Y el Señor me hacía una demanda para ti, iglesia. Me decía, diles que están siendo como el hombre que ve que el río se llevó a sus hermanos y no están yendo por ellos. Eso me lo decía hace rato mientras adoraba. Me decía, muchos no están porque el proceso ha sido duro, el trato ha sido duro, las circunstancias han pegado fuerte. Y hay muchos soldados caídos en el camino. Y decía el Señor, tienen que ir por los soldados caídos. Vayan por los soldados caídos. Desde que empezó el año y aún desde que terminaba el anterior, ha habido muchas circunstancias fuertes que han pegado y han zarandeado. Y hay muchos que se han aferrado y aquí están. Pero hay muchos tirados en el camino. Y me decía el Señor, vayan y levántenlos y tráiganlos a mi presencia. Porque muchos han dicho, yo no lo tiré, y se siguen de largo. Pero Dios quiere que vayamos por los caídos. Y tú sabes quiénes son porque el Señor te los está poniendo a memoria en este momento. El proceso ha sido duro. Incluso para mí, para la pastora. Desde que terminó el año pasado y empezó este, se nos vino el avispero encima. Y ayer hablaba con él y le decía, ¿qué está pasando? Y el Señor me decía, es que me voy a glorificar. En un de repente, en el último instante, yo voy a meter mi mano y voy a intervenir para que no quede dudas que yo soy.
decía, Señor, ¿y qué tenemos que hacer como iglesia? Y me decía, permanecer, prevalecer, seguir y levantar a los caídos. Y me dijo, porque en un de repente va a haber como una explosión. En un de repente va a haber, en el último instante, voy a cambiar todas las circunstancias. Y le dije, Señor, ¿y qué más hay que hacer? Me dijo, obedecer. Y me decía, Moisés, aunque estaba lleno de miedo, obedeció y levantó la vara. Y yo abrí el mar. Josué y los sacerdotes, aunque tenían miedo de que el río se los llevara, obedecieron y metieron sus pies al río, creyendo en mi palabra. David, aunque tenía al gigante enfrente, obedeció y lanzó esa piedra que yo usé para derribar al gigante. Y aquella viuda obedeció. Y aunque no tenía comida, me ofreció lo que tenía. Si no se hubieran hecho esos actos de obediencia, no hubieran visto la manifestación de la gloria de Dios. Dios nos tiene que llevar a un límite donde se rompe lo natural para entrar en lo sobrenatural. Quiero que pienses en cómo Dios te trajo a ti aquí. Te llevó a un límite donde muchos todo lo que querían, todo lo que pensaban, todos sus planes, pasó esto, mira. Todas tus aspiraciones, todo lo que tú creíste que sucedería, Dios rompió lo natural para meterte en lo sobrenatural. El viernes que orábamos, el Señor me mostraba que muchos de los discípulos del Señor, de los que sirven, estaban al borde del límite de decir, ya no puedo, no soy suficiente. Y lloraba al Señor ese día y le decía, Señor, ¿qué hacemos? Que se relajen. Y me decía, no, están a un paso de caminar sobre el Jordán. Están a un instante de que el mar se abra. Están a un instante de que la piedra salga. Están a un instante
milagro fluya. Y en el último instante, en un de repente, Dios lo hizo. Solo sigue. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas no son para bien. Y esto es a los que conforme su propósito hemos sido llamados. No sé en qué circunstancia estés. Dios y tú lo saben. Quizás ya estás contra las cuerdas, quizás estás contra el mar. Quizás estás enfrente del gigante. Y hoy te dice el Señor: lanza la piedra. Solo lanza la piedra. Solo levanta la vara. Solo moja los pies. Solo haz la torta.